Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en La Imposible. En este año que se cumplen 40 años de democracia, el ente público Espacio Memoria de Derechos Humanos, ex ESMA, decidió hacer este ciclo que se llama Hacedores de Democracia, y es una producción audiovisual de streaming agrupada en distintos ejes temáticos: memoria, verdad y justicia, resistencia al neoliberalismo, construcción de derechos sociales y lucha contra la violencia institucional. Cada encuentro propone una reflexión crítica y constructiva sobre el rol que desempeñaron las organizaciones de la sociedad civil en la construcción de nuestra democracia pluralista y participativa, enfatizando en todas aquellas luchas que permitieron forjar derechos e institucionalidad a lo largo de estas 4 décadas y en las resistencias populares también. En esta emisión en particular vamos a poner el foco en aquellas organizaciones que pelearon por el reconocimiento y la garantía de los derechos humanos, sociales y civiles de todas las personas, sin discriminación. Estamos hablando de las luchas por la igualdad de género, de la libertad de expresión, de la diversidad sexual, del derecho a la identidad y de la lucha de los pueblos originarios por el acceso a la tierra, entre otras. Para dar cuenta de este camino, no estoy sola, invitamos a distintas referentas que han sido clave en estas luchas en los 40 años de democracia que cumplimos. Bienvenidas, las voy a presentar y ya en un ratito vamos a pasar a charlar. Tengo aquí a mi lado a Sandra Chaer. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialización en Género y Derecho. Es presidenta de la Asociación Civil de Comunicación para la Igualdad, que ha sido un faro para muchas periodistas feministas. Bienvenida, Sandra. Gracias. Estamos también con Daniela Ruiz, acá a mi izquierda, docente y secretaria general de la Asociación Civil Siete Colores Diversidad. Gracias por estar acá, Dani. Y Lili Pellegrino, que es sobreviviente de la ESMA, también bienvenida y gracias por participar. Gracias. Y también tenemos a Dina Sánchez, que es secretaria general adjunta de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Gracias por estar acá, Dina. Gracias por la invitación. Bueno, tenemos una mesa full mujeres que no suele pasar en los estudios de radio ni en las conversaciones a las cuales nos invitan, así que celebramos eso. Y vamos a abrir el diálogo con la proyección de un video que compila justamente varias de las luchas a las cuales ustedes, de las cuales ustedes han sido parte. Si les parece, lo vemos y después conversamos. Bueno, ahí tenemos una especie de línea de tiempo de las luchas. Les pregunto como disparador, ¿qué sienten cuando ven esas imágenes? A veces a mí me pasa que creo que no reconocemos o naturalizamos demasiado todo lo que hemos conquistado acá en Argentina, sobre todo cuando hablamos con compañeras de otros países y que ven lo que hemos logrado en materia de derechos humanos, en defensa de estos derechos. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo analizan? Me estás mirando. Sí, te miro. Me toca empezar. Como esto es, viste, radio y video al mismo tiempo, entonces miro a las que tengo cerca, pero hacemos una ronda, si les parece. Sí, no, en principio lo que me surgía era pensar que una vez se pierde el registro de eso, la cantidad de años que lleva el movimiento de mujeres moviendo cosas en Argentina, ¿no?
estaban acá como los logros, pero desde la dictadura incluso, o sea, eran como movimientos incipientes y después, bueno, el movimiento va evolucionando, tiene etapas, etcétera. Pero los encuentros nacionales de mujeres, o sea, toda una historia que quizás los logros en política pública se ven más en este siglo, pero los gérmenes están desde el siglo pasado e incluso desde la dictadura. Eso me parece súper importante. No sé cuántos países tienen esto para mostrar, o sea, un movimiento de mujeres sólido que se fue desarrollando, evolucionando, etcétera. Claro, el feminismo como dinamizador de conversaciones ahí en ese sentido. Lili, ¿vos cómo lo ves eso? ¿Cómo llegó el feminismo a tu vida? Te voy a hacer medio una entrevista también, aprovechamos y vamos conversando. Bueno, yo pensaba en varias cosas. Una de las cosas que pensaba era el sitio hizo un proyecto que fue hacia Europa y otros lugares del mundo, Ser Mujeres en la ESMA, ¿no? Pienso que de alguna manera interpela esa parte, ¿no? Y donde muchas de nosotras compañeras contamos un poco cómo era ser militante y feminista al mismo tiempo, donde el feminismo no era algo separado, sino una parte de una lucha revolucionaria en contra del neoliberalismo y de ese momento la dictadura, digamos. Y yo diría incipiente, absolutamente. Diría que era una manera, una compañera dijo, hablamos del hombre nuevo, y en ese hombre nuevo no incluíamos a la mujer, o sea, pero el hecho era transformar, digamos, la realidad en cuanto a las características y las cosas determinadas sobre cada sexo, digamos, del patriarcado, digamos, cambiar eso también dentro de la militancia. O sea, en ese sentido pienso que todas teníamos muchísimas ideas sobre eso que no fueron realizables. Nadie sabe cómo no tenemos esa oportunidad, desgraciadamente, de saber cómo iban a surgir esas ideas y cómo iban a crecer dentro de un movimiento militante, revolucionario de ese momento. Pero en mí creo que nace desde ese momento. Yo recuerdo anécdotas muy graciosas como de mi adolescencia, como de pelearme en la calle porque no me gustaba que me hablen y que me digan piropos, ¿no? Tonterías quizá, pero mi adolescencia, yo estoy hablando de los 15, 14 años, y que me traten como si estuviera un poco mal de la cabeza, digamos, ese tipo de cosas donde hoy, hablando de los logros, ¿no? Sí. Donde hoy nadie dudaría de lo que yo estaría diciendo o nadie diría que no tengo el derecho a defenderme. Esa es una de las cosas en lo personal que recuerdo bastante vívida, de la manera en que reaccionaba en realidad la sociedad con respecto a mi rebeldía sobre lo que yo consideraba que era el límite sobre mi cuerpo y los demás, digamos, sí, cómo van cambiando paradigmas culturales y políticos y cómo también esas intuiciones que muchas veces tenemos, después les ponemos un nombre, una etiqueta, pero exacto, están ahí presentes también en nuestra biografía. Dani, ¿qué reflexión te deja el video y pensar en esto, digo, las conquistas a 40 años de la democracia, avances, retrocesos, tensiones? Creo que es una gran tensión todavía hablar de feminismo y hablar de transfeminismo, hablar de colonialidad y colonialidad, hablar de mujer y hombre sin tratar a las travestis que estamos presentes. Y me parece sumamente interesante poder plantear, después que ver este video, replantear cuántos derechos adquirimos nosotras las compañeras travestis trans en estos últimos años, y en estos últimos años cómo también fue migrando el tema del racismo estructural, de las construcciones cis heteronormativas que estuvieron estancadas, y que ese estanque ha sido de una forma u otra, ha sido una estabilización de algo sistemático, y ese sistema de por sí no dejaba abrir esos techos de hierros que nosotras, las personas racializadas, indígenas, travestis, trans, no nos dejaban entrar en esos lugares donde se dinamizan un montón de lugares de poderes, ¿no? Entonces, para mí, repensar este video y poder plantear en esta mesa los derechos humanos, pero pluriversal, poder repensar las prácticas coloniales, poder pensar las prácticas racistas estructurales, me parece sumamente interesante plantearlo acá.
Sí, y como también punto de partida y dinámico, ¿no? Todo el tiempo, porque la lucha por la marronitud, por ejemplo, no sé, hace 5 o 10 años no era algo que estaba en conversación, ¿no? Y en mi caso, yo digo, me reconozco periodista feminista y ahora marrón, era algo que puso en conversación identidad marrón como colectivo y no estaba presente en la conversación pública. Soy una de las fundadoras de Identidad Marrón y la verdad que repensar el racismo estructural construyendo nuevas formas y nuevas prácticas en nuestro Ave Ayala nos pone en una realidad también adentro de los lugares y los espacios, ¿no? Porque cuando venían las mujeres blancas a decirnos a nosotras cómo teníamos que trabajar, cómo teníamos que ser, cómo teníamos que comportarnos, cómo teníamos que vestirnos, todo lo demás, eso es una estructura que realmente nosotras no teníamos nada que ver. Vengo de descendencia indígena, vengo de familia indígena, tengo mi descendencia migrante de una provincia como Salta, y que me vengan a decir estas mujeres a mí cómo me tengo que comportar, cómo tengo que ser, me parece también una violencia. Entonces, repensar las prácticas tiene que ser repensar qué es lo que estamos diciendo y cómo vamos a querer hablar de transfeminismo y cómo vamos a luchar esta manera de ver lo pluriversal, lo plurinacional, cómo lo vamos a pensar, con quiénes lo vamos a pensar, ¿estamos realmente, nos construimos realmente o desde qué lugar lo queremos tomar? Y que cuando una persona indígena, travesti, viene a cuestionar esto, ¿te es molesto o no te es molesto? Y si te es molesto, ¿por qué te es molesto? ¿Hay algo de racismo estructural en tu cuerpo, en tu vida, en tu historia que todavía naturalizás? Me parece como que son temas disparadores para importar. Podemos debatir. Sí, tenemos horas. Sí. Dina. No, yo primero celebro que haya una mesa con tantas cosas para repensar, como dice la compañera, que tiene mucha razón. Yo cuando veo el video me atraviesan un montón de sensaciones. En primer lugar, que a veces no capitalizamos todo, ¿no? De todo lo que venimos construyendo desde el feminismo, que es un fenómeno y un feminismo muy amplio, ¿no? Nosotras, por ejemplo, desde el sector de la economía popular, construimos un feminismo popular, ¿no? Y no para competir con el feminismo amplio, el feminismo blanco, sino porque hay ciertas características, ¿no? Y nosotros lo planteamos desde un lugar y con mucho respeto a la hora de decir, bueno, no es lo mismo una mujer de un barrio popular, ¿no? Que una mujer por ahí asalariada, que vive en un barrio capaz incluso con todas las condiciones dignas para convivir, ¿no? No es no lo mismo una mujer villera que una mujer de un barrio con condiciones. Y desde ahí venimos construyendo también nuestra identidad y hemos tenido muchos avances. ¿Por qué? Porque hoy ese feminismo popular es convocado por espacios políticos, por espacios sindicales, porque venimos construyendo incluso consignas que nos abrazan a todos a la hora de decir, no sé, me acuerdo hace unos años atrás cuando salimos a la calle con una consigna que era, bueno, trabajadores somos todes, y que nos abrazaba, porque la realidad es que nosotras venimos primero luchando fuertemente para que nuestro trabajo sea reconocido en su totalidad como trabajo, ¿no? Para que no nos sigan, para que dejen de relacionarnos con las planeras, ¿no? También entendiendo toda esa diversidad que venimos trabajando. Y por otro lado, cuando la compañera planteaba, ¿no? su experiencia de cómo uno se reconoce feminista, a nosotras nos pasa que muchas veces no nos reconocemos como feministas, que nos ha costado y que ha sido un proceso, ¿no? Yo soy peruana y me costó un montón ya, o sea, reconocerme o considerarme feminista. ¿Por qué? Porque también se ha instalado una versión sobre el feminismo, ¿no? Que uno a veces, primero porque vengo de una cultura muy conservadora, ¿no? Muy conservadora, que no es y acá en la Argentina el feminismo ha trascendido las luchas de afuera nos miran con ojito de decir cómo el feminismo pudo construir en la Argentina esa fuerza, esa única voz. Me acuerdo, bueno, en el 2015 cuando le hicimos el primer paro general a Macri, pero también somos conscientes que hay un feminismo en los últimos años también que se fracturó, que estuvo medio, ¿no? Y el jueves, 28, volvimos a salir a la calle, pero que tiene que ver mucho también con lo que dice la compañera.
y que con ese debate de, bueno, o sea, no te percibís feminista, pero tenés actitudes feministas. Y desde ahí empezamos como a deconstruirnos en esto de, bueno, ¿qué es el feminismo? ¿Soy realmente feminista o no? En esta rebeldía que planteaba Liliana, muchas de nosotras decíamos, ay, no, el feminismo es feo, pero sin embargo, cuando le pasa algo a mi compañera, somos las primeras en estar, ¿no? Entonces, desde ahí empezamos como a debatir y a deconstruirnos y a reconocernos como feministas, con acciones, pero también planteando fuertemente desde nuestro lugar, ¿no? Yo creo que ahí cuando la compañera planteaba, creo que el feminismo es amplio y tiene una agenda muy amplia y con mucha demanda, pero creo que hay que ir no solamente deconstruyéndose, sino también dando pelea desde adentro, por esto que también estamos inmersas, ¿no? No sé, en un sistema machista, patriarcal, que también nos atraviesa todos los días, porque también cuando hablamos de machismo, muchas veces ese machismo lo replicamos nosotras mismas las mujeres, ¿no? Y cómo ir deconstruyéndose y poniendo debates y no escondiéndolo debajo del tapete, como lo planteaba la compañera, que me parece que los debates se dan desde adentro hacia afuera, pero importantísimo el video a la hora de empezar a dimensionar las luchas que, como planteaba la compañera, se vienen dando desde antaños, pero cómo ese feminismo ha ido teniendo incluso conquistas que hoy están en peligro, y creo que también es una mesa que nos convoca a 40 años de la democracia, sí, ¿no? A defenderlas y a Exacto. pensar los feminismos en plural, ¿no? Pensaba, mientras las escuchaba, en esa línea de pensarle en la diversidad, en las tensiones, y que no es un todo homogéneo, y que tampoco a veces, no sé si es necesario nombrarse feminista, digo, si una tiene la mirada y la lectura política. Yo tiré la pregunta un poco para conversar y disparar la charla, pero digo, es una etiqueta a veces y cada una la llena con lo que siente de contenido. Seguimos conversando acá en La Imposible. Se va a sumar a esta charla Laki Quispe. Ella es periodista y es una de las fundadoras de Telesisa, que es un medio de comunicación creado por mujeres indígenas que viven en entornos urbanos, y bueno, se suma a charlar con nosotras. Bienvenida. Muchas gracias, permiso. ¿Qué tal? Bueno, veníamos conversando después de ver un video como disparador que ponía en una línea de tiempo las distintas conquistas de los últimos años, y también con este punto de partida que es el 10 de diciembre, cuando se conmemoran los 40 años de democracia. Hubo debates, intercambios, ahora te vas a ir sumando y te vas a enganchar, pero me interesaba escuchar a Sandra porque mientras hablaban acá las compañeras, ella tomaba nota, entonces quiero ver de qué tomó nota. De varias cosas que fueron como comentando todas. Por un lado, los gestos de crianza, que lo que me pareció súper, ya no me acuerdo quién lo dijo, pero esta idea de que todas de chicas hubo cosas que no nos gustaron, pero cuando éramos chicas el feminismo casi no existía. Yo tengo una mamá que era profesional y no era feminista, con lo cual sí tenía un buen modelo, en el sentido que salía a la calle, que trabajaba, que se generaba sus recursos, pero no tenía ni idea ella del feminismo. De hecho lo está conociendo de grande por mí. Entonces todas estas, me parecía súper interesante todo esto que nos iba molestando, que cada una debe tener sus propios recuerdos y que todo después lo pudimos canalizar a través del feminismo, ¿no? Después, la cuestión que planteaba Daniela, todos los nuevos temas que va trayendo el feminismo, y yo todo el tiempo pienso, ¿y ahora qué no estamos viendo? Todo el tiempo lo pienso, digo, ¿qué se nos está escapando? Porque hoy se nos está escapando algo que dentro de 10 años va a ser parte de los comunes denominadores del feminismo. Hoy ya incorporamos toda la cuestión de racialidad, de interseccionalidad, pero seguramente hay cosas que, no sé, una que se me ocurre para pensar. Creo que va a estar mucho más imbricado el feminismo con las luchas ambientales, mucho más de lo que está hoy, que hoy está muy separado. Creo que eso es algo que es parte de lo que viene. Después me llamó la atención de Dina, que me parecía interesante, el feminismo es feo, para pensar cuáles son los estigmas que hay en los sectores populares en relación con el feminismo, que me parece que es interesante para que lo pongamos sobre la mesa. Las extremas derechas también, que esta es una mesa para pensar eso, para pensar el riesgo de las políticas públicas. Y después, Flor, me quedé pensando cuando vos decías, yo hasta hace muy poco me definía como periodista feminista, pero no me definía como marrón. Pero tu perfil de Twitter es conurbana, con lo cual vos tenías una, digamos, definición más o una interseccionalidad más que sumabas quizás intuitivamente en tu descripción. Bueno, esas son mis notas hasta ahora. Me encanta,
encanta la reflexión, como sí, la territorialidad y como la identidad. Me parece un poco también las identidades son provocadoras siempre para poner sobre la mesa esa discusión y una desde ahí parte para abrir la conversación. Está buenísimo. Me gustaría, porque quería empezar por las conquistas para ser optimistas y también reconocer y abrazar lo que hemos conquistado, pero bueno, salió también esto en la charla de todo lo que está en riesgo y de todo lo que tenemos que defender en este momento donde hay una avanzada de la ultraderecha, no solo en Argentina, sino a nivel global y que nos obliga. Y creo que mujeres, lesbianas, travestis, trans, somos quienes más conocemos que ningún derecho conquistado convertido en ley es un punto de llegada, sino más bien un punto de partida para empezar a defenderlo, como lo hemos sabido siempre, pero ahora nos toca como esa defensa, ¿no? Y esa como dar la disputa de sentidos en un montón de cosas que creíamos que ya estábamos un poco más tranquilas. Digo, ¿cómo ven este escenario en este año electoral difícil para nuestro país con un golpe de realidad que fueron esos números que nos arrojaron las elecciones que al menos yo no esperaba, no sé, sabía de este fenómeno, lo conocíamos, no lo ignorábamos, pero no pensábamos que era una posibilidad real, ¿no? Yo quería decir una cosa sobre lo de Daniela, que me pareció sumamente interesante. Y es decir, volviendo un cachito atrás a lo que dijiste sobre lo que es sentir y por qué lo siento, digamos. Siento un rechazo y por qué lo siento, porque ahí está el kit de muchas cuestiones. Vos dijiste lo global, o sea, la esencia, el hueso de las cosas es la creencia de que hay un ser superior y un ser inferior, de que hay un... Eso es esencial. Si vos no lo crees es imposible. Eso es un patriarcado también, lo mete adentro, ¿no? Hay un ser inferior, un ser superior. Por lo tanto, hay un marrón y hay un blanco. Por lo tanto, hay una persona que vale más o que vale menos, de acuerdo a su dinero, de acuerdo a su físico, de acuerdo a su elección. Y eso parece una verdad de perogrullo, pero es importantísimo, porque si distinguiéramos eso, distinguiríamos lo que pasa en la política hoy en día y quién es el que nunca va a defender nuestros derechos y jamás los va a mantener. O sea, sería fácil. O sea, si todos pensáramos así y todos supiéramos esto, digamos, si lo sintiéramos y automáticamente reaccionaríamos como una alergia hacia de lo que se trata, como dijiste vos, planteándonos, si me molesta quién sos, por qué, y ya lo tengo seguro, lo tengo resuelto, y parece muy psicológica, o sea, parece una, como dije, una verdad de perogrullo de psicología, porque voy a tener... Pero en realidad es la base de un montón de cosas. Cuando uno hoy en día se dice que hay jóvenes que votan sin saber por qué, sino por una supuesta rebeldía, a algo que no es rebeldía, sino que es un modelo viejísimo, antiquísimo. Otra cosa que quería agregar también a eso que tiene importancia es que como yo viví una dictadura y además viví un cautiverio en este lugar, en la ESMA, yo les puedo asegurar que esas personas creían fehacientemente en que la persona que era marrón, la persona que era travesti, la persona que era homosexual, la persona que era judía, la persona que venía de algún pueblo originario o la persona eran dignas de ser eliminadas, más eliminadas que una persona blanca de clase media, a la cual eliminaron también. No estoy hablando de eso, pero ustedes entienden a lo que me refiero. Sabiendo quién está del otro lado, por eso digo que lo de, por ejemplo, el señor Milei no es una cosa nueva. Es exactamente de esto que estoy hablando, es una copia prácticamente cuando lo escucho, cosa que da mucho miedo, por supuesto, miedo por mí, por mis congéneres, ¿cómo se dice? Por las personas que están alrededor mío, que piensan diferente. Me da muchísimo miedo el hecho pero es exactamente una copia de ese momento. Y no lo dudo en decirlo. Lo afirmo, no tengo la menor duda, digamos, que es una copia. Diríamos que la otra derecha, que se representa hoy en día, es una copia un poco aguada de lo mismo. Claro. O sea, no hay ninguna diferencia. Ahí no tenemos en qué buscar, ¿no? Ahí la lucha tiene que seguir. Vamos a seguir luchando, por supuesto, pase lo que pase, supongo que sí, que es así,
pero ese sería el temor, digamos. No es algo nuevo, no es algo rebelde, es una vuelta al pasado total, o a lo anterior de toda esta lucha de derechos que hemos visto en este video, ¿no? Por eso es esencial de concientizar eso de alguna manera, ¿no? De hacerlo consciente. Le quiero dar la palabra a Laki para que se sume a la conversación, pero obviamente, nada, charlemos. Sí, es charlemos. Una conversación informal, solo que hay cámaras grabándonos y micrófonos adelante nuestro. Bueno, escuchándolas un poco a todas, me voy por un lado, me voy a otro y así, como que voy a diferentes lugares de mi vida. Y también esos debates también internos que se dan muy adentro de las comunidades, ¿no? No puedo dejar de mencionar la discriminación histórica, la invisibilización histórica que padecemos los pueblos originarios, pero mucho antes, digamos que la dictadura vino a reforzar, como ahora con el gobierno que se está proyectando, como las políticas que se están proyectando para lo próximo que se viene, como modelo de país, obviamente que es una situación que nos preocupa y también se debate mucho muy adentro de las comunidades. Sabemos de las violencias, sabemos de la falta de derecho, pero siento que no hay miedo en nuestras comunidades, porque ya hoy hay 3 hermanos que están encadenados frente al Congreso, no por un reclamo de ahora, sino por un reclamo histórico, y siempre vamos a remarcar esto que es histórico, ¿no? Porque las leyes sí están, pero no se aplican, y aún en democracia, ¿sí? Y digo que no hay miedo porque si hay hermanos que se encadenan, hoy justamente también se encadenó una hermana guaraní en Salta, ¿sí? Así viven, no es nada nuevo, se encadenan todo el tiempo. Vuelven, regresan, se les prometen, no cumplen, regresan a sus comunidades, vuelven a encadenarse y así, sistemáticamente, toda la vida, ¿sí? Por lo menos lo que yo tengo de información. Creo que el miedo no está para las comunidades que saben que se han ahora en estos últimos meses con la reforma inconstitucional del gobierno de Jujuy con Gerardo Morales, el pueblo se levantó, y se dice se levantó porque la unidad cuesta un montón en las comunidades indígenas. Y lo que se ha visto fue algo histórico porque hubo una unidad de más de 400 comunidades en Jujuy, en la provincia de Jujuy, han demostrado como una esperanza para el resto de las comunidades que están muy divididas y que pasan estas cosas que no hay forma, no hay estrategias de avanzar contra o de reclamar por sus derechos, ¿no? Sigue siendo una debilidad, una falta de los gobiernos que puedan responder a los reclamos y a las demandas de todas las comunidades. Esto hizo que personas como yo llegáramos hasta Buenos Aires, trasladadas, sacadas de nuestros territorios, y también vivamos bajo una política de despojo de nuestras identidades preexistentes, que no haya valor, que haya nacido, que yo haya nacido totalmente despojada de mi identidad y avergonzada, y no solamente avergonzada, sino que tratando de ocultarla, ¿sí? Y esto pasa en muchas personas que vienen a Buenos Aires, a las ciudades, a los lugares urbanos, y vivimos con el racismo naturalizado y no hay una calidad de buen vivir hasta que finalmente abrimos los ojos y decimos basta, no quiero vivir más con esta violencia, porque te das cuenta que las violencias las vas a ver en todos lados, no hay forma de escapar. Y es un momento en donde muchas de las personas que somos de pueblos originarios queremos romper con eso y lo reclamamos, ¿no? Reclamamos esa preexistencia, que si bien hay una ley que esto fue sancionado hace 20 años ya,
sobre la persistencia étnica, y hasta el día de hoy no veo ninguna política pública respecto a las identidades, respecto al valor de las identidades indígenas, para que nosotras y nosotros, nos reconozcamos orgullosamente de nuestro pueblo, de nuestra nación. No hay. ¿Y por qué no hay? Tampoco hay una educación intercultural. Yo no tuve una educación intercultural, porque la educación que he tenido en mi barrio, en Merlo, fue muy violenta en los 90. Fue muy violenta el primario, el secundario, con un racismo, una discriminación enorme. Yo lo he contado muchas veces en algunas entrevistas, y me parece importante mencionar, porque hay otras personas que se guardan y no hablan de esas violencias, ¿no? Y de esa forma, invisibilizando nuestras culturas, que son vivas, no son algo del pasado, habilita las violencias hacia nuestras comunidades, el rechazo, que crezcamos sin el reconocimiento de nuestras identidades culturales, que son ancestrales. No hay, eso es una deuda muy grande que se viene reclamando, que se viene luchando. Hay proyectos sobre esto, y también se debe a que no estamos en esos lugares de toma de decisión, de defender estos proyectos. No estamos en esos lugares, ¿no? En la política, en los lugares de jerarquía de las escuelas, o así, ¿sí? Cuesta un montón. Por eso también reclamamos eso, ¿no? Que se pueda también hablar o pensarnos en un cupo indígena, que en un momento sí se ha cuestionado y se ha mencionado por parte de nuestros hermanos y hermanas. Bueno, te escuchaba hablar y mencionaba Jujuy, y pensaba en esta línea de tiempo, en las imágenes que veíamos en el video, y hace 8 años tenemos a Milagro Sala presa, ¿no? Digo, cómo también todo el tiempo estamos con avances, retrocesos, tensiones, y cosas para abrazar y defender, pero también cosas para seguir disputando. Digo, nunca, no termina, no tenemos descanso, no tenemos descanso. ¿Dina? No, yo la escuchaba a la compañera y yo creo, bueno, hace rato cuando dimos la primera ronda hablábamos justamente, ¿no? De toda, a ver, estamos a breve de cumplir 40 años de democracia, y que festejamos incluso que este espacio de la ESMA, ¿no? Se haya ¿no? denominado como, bueno, patrimonio de la humanidad. Creo que eso es también gracias a una lucha, pero que hoy estamos en una democracia fallida, ¿no? Porque no están los derechos garantizados, porque, como la compañera lo planteaba, lo que viene pasando en Jujuy no es de ahora, es hace mucho, con Milagro Sala presa. Pero me acuerdo, yo estuve acompañando varias luchas en Jujuy, y cuando fui a Jujuy era escuchar a las compañeras y a los compañeros contando lo que pasaba, y se te escarapelaba la piel, porque decías, encima, ¿cómo está pasando esto? Y vivimos en la Argentina, somos parte de Argentina, pero no se sabía acá, o sea, en Buenos Aires nunca llegaba. Por ejemplo, a nosotros, a un compañero del movimiento de trabajadores y trabajadoras excluidas, lo secuestraron. Nosotros tenemos compañeros y compañeras que tuvieron que venirse para Buenos Aires huyendo de la dictadura de Morales. O sea, entran a las casas, llegan con camionetas sin patente. Eso se ve ahora, cuando estamos en democracia. Entonces, más allá de festejar que estamos en democracia, bueno, esta compañera Eliana, que creo que es la que mejor representa toda esa vivencia, hoy tenemos una democracia fallida. Y después, cuando la compañera, ¿no?, plantea, bueno, cuesta llegar. Creo que, sobre todo a las mujeres, nos cuesta siempre llegar a esos espacios. Y otra cosa que yo vengo analizando mucho, y decía, estamos gobernando, somos parte de este gobierno, pero la situación no es buena. Entonces decía, bueno, una cosa es gobernar, otra cosa es tener el poder. No tenemos el poder. ¿Cómo hacemos para llegar a ese poder? Y claramente, cuando hablas de unidad, perdón que lo diga así, pero digo, es lo que más ha costado en estos 4 años. O sea, en el 2015
pudimos construir una unidad contundente y salir a pelear con una agenda que tampoco se tiene en cuenta, porque lo de los pueblos originarios es una agenda, es una deuda histórica de la democracia. Como así la deuda que planteaba la compañera, no sé, pensaba en esto de los pueblos originarios. Hace poco, unas compañeras, bueno, del frente sindical, me convocaban y me decía, Dina, ¿te parece que empecemos también a plantear el tema de la problemática de las compañeras afrodescendientes? ¿No? Yo soy parte también de la comunidad afro y decía, bueno, porque tu historia, no sé, recordamos en el 2016 cuando salieron a matarme, ¿no? Y yo decía, bueno, tenemos claramente un montón para hacer, o sea, un montón de cosas para conquistar, falta un montón, y que cuesta un montón llegar, y que hay que estar codeándose, hay que estar diciendo, che, córranse, yo quiero tener ahí mi voz, no para la foto, sino porque quiero estar en lugares de decisiones, donde yo también sea parte de esa discusión, de ese debate, y de esa decisión. Cuesta un montón, ¿no? Porque es claro, estamos en un gobierno, entre miles de comillas, nuestro, nacional, popular, y tenemos a los compañeros del tercer malón hace mucho, porque no es, hace días que están encadenados con la huelga de hambre, pero ya vienen de antes, o sea, vinieron marchando días sobre días y no hay nada, y siguen ahí, y no hay respuesta, y eso duele un montón, porque estamos en un año donde se están priorizando otras cosas, y la agenda, y esa deuda con el pueblo en general y con toda la agenda que venimos planteando, cada una de su sector, que es muy amplia, sigue atrás, ¿no? Entonces, a mí, por lo menos, yo no tengo la receta, porque si la tuviera, ya la estuviera planificando, pero creo yo que desde ese feminismo venimos planteando claramente esa lucha que hay que darla. Y qué es más, yo resalto muchísimo del feminismo, que a pesar de los matices, nos es mucho más fácil ponernos de acuerdo que en otros sectores, que en otros espacios. Se logra más mucho más difícil, sobre todo cuando hay muchos varones que les cuesta, que se agarran así de los lugares y no se quieren mover. En el feminismo tiene sus matices, ha tenido sus matices, pero que nos ponemos de acuerdo mucho más rápido, ¿no? Y que en algún momento vamos a tener que agarrar y debatir con mucho más profundidad. Creo que convoca este escenario tan complejo, convoca lo que planteaba la compañera. O sea, tenemos el dúo nefasto, el dúo diabólico, le digo yo, que de verdad no nos da miedo. Porque creo yo que ya con todo tenemos el cuero curtido, porque la vida nos pone en un ring constantemente. Y aprendimos nosotros de que en ese ring hay que pelear, que no vale quedarse en la casa mirando por la tele, llenándose de bronca y resignándose, sino que hay que pelear, por supuesto con estrategias, con tácticas. Creo que la estrategia es el objetivo final, y el objetivo final es justamente construir una patria grande, feminista, donde no haya desigualdad, donde las mujeres, los travestis, todas las diversidades tengamos protagonismo. Pero eso es una construcción. A mí me parece, son procesos de construcción, y que lo venimos haciendo con mucha dificultad, pero creo que tenemos que seguir en ese camino, como lo planteaba la compañera. Tenemos el cuero curtido, porque venimos luchando hace muchos años, desde que nacemos luchamos, desde que ya nacemos, y nacemos mujeres, trans, travesti, toda la diversidad, creo que ya nacemos con un montón de dificultades, pero creo que en estos años, con la lucha, con la militancia, hemos aprendido, porque creo que cada una de nosotros que está acá viene con una vivencia atrás, porque cuando hacemos el clic y decimos vamos a militar, es convencidas de que esa militancia significa ese granito de arena para ir caminando hacia ese objetivo final, con muchas, seguramente, tácticas distintas, que nos lleva a alguna táctica por un lado y por otro lado, pero creo que el objetivo es el único objetivo que tenemos, y estamos yendo muy lento, pero también no hay que darse de latigazos, a mí me parece, sino agarrar ese video y decir, mira todo lo que hicimos y todo lo que venimos haciendo, y falta un montonazo, por supuesto, ¿no? Pero creo que hay que caminar. No tengo la receta, claramente, pero creo que las mesas y los encuentros que se vienen dando de debate, de lucha, lleva justamente a que confluyamos a
a estrategias y que nos abrace, como nos viene abrazándose mucho el feminismo, pero que claramente hoy nos convoca el escenario complejo que estamos viviendo, ¿no? Varias de ustedes mencionaban a las jóvenes, a la juventud y lo que pasa en este escenario cuando se habla mucho de la juventud todo el tiempo. Tenemos un video sobre jóvenes también en este contexto, las invito a verlo y conversamos, seguimos charlando. Bueno, en estos 40 años de democracia veo que hubieron un montón de avances en los derechos, sin embargo hay que entender que hubieron distintos tipos de matices políticos que permitieron avances o retrocesos. Como mujer y como joven viví el derecho a votar a los 16 años, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, al matrimonio igualitario, a la ley de identidad de género. Y veo también que quedan un montón de derechos por conquistar en lo que se viene para esta democracia, para seguir festejando que hace 40 años tenemos democracia de manera ininterrumpida. Creo que hay que seguir profundizando el derecho a la educación, el derecho al acceso a la cultura, a espacios de socialización, de recreamiento, de ocio, el acceso a una vivienda, el derecho a trabajar de manera digna. Y también desde la Ciudad de Buenos Aires el derecho a vivir en un ambiente sano, me parece muy importante. Bueno, para mí derechos que se pudieron conquistar en democracia, bueno, sin irnos muy lejos, el aborto, hace poco, las mujeres tenemos la elección sobre nuestro propio cuerpo y me parece que es de los derechos indispensables, mismo no solo las mujeres, sino de cualquier persona el poder decidir por sobre uno, y también el derecho a la protesta. Me parece que por un momento en la historia, en la dictadura, fue muy vulneralizado por el Estado, en donde salir a la calle era un riesgo, y hoy en día podemos darnos cuenta que no, que tenemos manifestaciones todos los días, que tampoco sé si es lo ideal, pero me parece que tener la posibilidad de hacerlo es importante, y más en un país en democracia, es algo que es de los derechos indispensables para cualquiera. Yo pensé, por un lado, relacionándolo un poco con el momento actual en el que estamos, en el contexto de elecciones, el derecho al voto joven, lo relaciono con nosotros, tener la posibilidad de decidir nosotros qué representantes consideramos que nos escuchan a nosotros los jóvenes, cuáles creemos que harían de nuestro querido país lo mejor, pero nada, me parece que es un derecho que súper tenemos que valorar y enfatizar en que los jóvenes hagan ejercicio de ese derecho. Es importante que como sociedad salgamos a la calle a luchar por nuestros derechos, para recordarle a las autoridades que son una obligación del Estado y reafirmar así el compromiso que deben tener para el cumplimiento de los mismos. Yo deseo y lucho constantemente. Proyecto ideal es que haya una democratización de las decisiones que se toman a nivel educativo, que se nos tenga en cuenta tanto a nosotros como a docentes, la comunidad educativa en general, a la hora de tomar decisiones, las ACAP o los proyectos NES, cualquiera de la secundaria del futuro, nunca se nos preguntó a nosotros qué era lo que queríamos, y es por eso que también, las ganas de ir al colegio y el espacio, la escuela pierde un poco ese sentido de hogar y las ganas de ir y de pertenencia a la hora de no tenernos en cuenta tomando decisiones. Sí, total. Para mí creo que algo que falta todavía es un poco la libertad individual, ¿no? Me parece que estamos en un contexto de tanta información, tanto todo, y en donde todo, la libre expresión, que obvio está buenísima y que está buenísimo poder expresar la opinión de uno, pero me parece que es importante también respetar las libertades individuales de cada uno y expresar la opinión hasta cierto punto, ¿no? Hay cosas que hay que entender que no se opinan, que no es un tema de uno, es un tema aparte, que es un tema de otra persona. Entonces me parece que en un contexto de información masiva es importante el respetar las libertades individuales, y es algo que derechos que se siguen trabajando hasta hoy en día. Y mantener, sobre todo, hablando de libertad, el significado real de la palabra, y que no pierda el valor de lo hermoso que es hablar de la libertad y la libre expresión de las personas. Escuchábamos a distintas jóvenes que planteaban esto de qué derechos, qué conquistas rescataban en estos 40 años de democracia, y me llama la atención porque, también una trata de no ser adultocéntrica y ponerse a mirar a la juventud desde un lugar, pero no soy joven, pero lo que me llama de lo que decían es el rescate del voto joven, ¿no? Que quizás en mi cabeza de derechos no está todo el tiempo, también para pensar la diversidad y
y que cada una va construyendo su línea de tiempo y sus conquistas en relación también a los intereses personales y a la propia historia. Pero bueno, interesante escucharles. Dani, para retomar ahí la conversación, me gustaría como empezar con vos y seguir la ronda de intercambio. Sí. También me voy a poner en el lado de no el adultocentrismo ni tampoco la infantilización. Me parece sumamente importante. Había algo que decía Luana Berkin en su momento, ayornarse, ¿no? O sea, si nosotros y nosotros nos ayornamos a las formas que están emergiendo desde las juventudes, de manera de vivir, de la forma de vivir, del buen vivir, que tienen muchas miradas ahí, vamos a encontrar muchas herramientas y respuestas de lo que está pasando hoy en estos contextos de tantas divisiones, ¿no? Cuando me dice una amiga, una adolescente trans, una niña jovencita, me decía, bueno, pero yo estoy pensando en mi alimentación, yo estoy pensando en la harina o en el pan integral, o cuánto me van a alimentar, aunque sea pobre, porque eso me hace daño. Entonces, ahí también tiene que ver con las políticas públicas, cómo las vamos a llevar y cómo vamos a tener una energía, de esta energía que emerge desde nosotras, para entender, también están pensando su cuerpo, su sanación del cuerpo, su vida, su forma de mental, la salud mental que pueden tener las personas, y también esto, ¿no? Cómo se comunica, ¿no? Lo comunicacional, si nos hemos quedado nosotros en esta comunicación, como les digo siempre, en la mitad de lo que viene y lo que está, y lo de lo que está viniendo y lo que está, si es todo TikTok y todo esto es por medios de la comunicación, ¿cómo volvemos a las bases, a las raíces, o a poder comunicarnos como antes? Bueno, creo que lo primero es la empatía, y lo segundo, me parece a mí fundamental, es escuchar, ayornarnos, entender que hay nuevas maneras de ver ventanitas del mundo y que no quedo lejana, no porque yo haya vivido presa, detenida, estuve en distintos momentos de ley de matrimonio, viviendo el cupo, militando el cupo y todo lo demás, vea una niña adolescente travesti y que me diga, estoy pensando en la harina que me hace mal porque me es cancerígena, la harina refinada, ¿no? Entonces, a mí me levanta y me dice, bueno, no, Dani, hay otras maneras, están haciendo vocecita, y que van a ser las personas que van a estar hablando de políticas públicas en futuro. ¿Qué futuro? El presente también, ¿no? Entonces también eso me parece fundamental. Así que yo pienso y yo me ayorno y yo escucho mucho, porque realmente creo que ahí es una base fundamental de lo que estamos no entendiendo, ¿no? Total, la intergeneracionalidad de las luchas, ¿no? Como también escuchaba algo que quizás a mi generación no lo hubiese interpelado, pero que ahora lo pienso de las voces de los y las jóvenes, el derecho al ocio aparecía, ¿no? Esto al buen, que también se conecta con el buen vivir, vos lo mencionaste, Laki, también, como distintas formas de buen vivir. ¿Alguna más que quiera hacer una reflexión después del video que vimos? Que haya Sandra acá, yo la tengo a mano con sus anotaciones, entonces... No, porque me venían como varias cuestiones. Por un lado, pensar que me parece re interesante que el video justamente fuera sobre gente joven, porque pospaso hubo como un poco de preocupación y se puso cierto estigma sobre el voto joven, ¿no? Uh-huh. Si había sido una decisión correcta o no, justamente porque el voto a Milei es un voto fundamentalmente joven, con lo cual me parece interesante esta cuestión de, digamos, de qué nos trae para que pensemos ese voto a las extremas derechas por parte de la gente joven. Si solamente vamos a devolver como pelota que no deberían votar, que fue algo que circuló, o nos vamos a hacer algunas preguntas en relación a esto, ¿no? Que me parece que son muchas. Y después rescato algunas de las cosas que comentaron. Me parece una muy importante y muy emergente, porque creo que en todas las demás hay consenso y están, podríamos decir, en la discusión y en el debate general, incluso de personas adultas como nosotras, pero creo que el tema de la vivienda es central. Y lo pienso también como una deuda de la democracia en términos de derechos sociales y culturales. Yo trabajo con gente toda más joven que yo en la organización.
una sola persona tiene casa propia porque le ayudó su familia a comprar, el resto no tiene y es una preocupación constante. Y es la misma preocupación que tengo yo con mis hijos. O sea, yo tengo una casa propia, pero no tengo la posibilidad de darles lo mismo a mis hijos y a mí me la dio mi familia, o sea, yo la heredé. Con lo cual me parece que ahí hay un problema como central para pensar, porque después podríamos pensar en otras cuestiones que plantean quizás más de tipo cultural, libertad de expresión, la revisión del término libertad, la opinión sobre el proceso educativo, todas me parecen centrales. Pero el hecho de lo que se está pagando por alquileres y la posibilidad de que eso condicione tu vida y que hay mucha gente que está pensando en irse porque acá no ven futuro y mucho tiene que ver con esto, me parece que es un tema central hoy. Sí, para escuchar, para prestar atención, lo material también, o sea, todas las discusiones políticas y culturales también están atravesadas por la cuestión material, porque si una no tiene garantizado el techo, el derecho a la vivienda, no puede salir a luchar por ningún derecho, básicamente. Es así. Dina también te escuchaba como, te veía, no te escuchaba, prestando como atención ahí y con ganas de hablar. No, a mí, a ver, yo creo que, bueno, las compañeras lo plantearon, pero a mí me pasa cuando yo veo el video de los jóvenes, de las jóvenes, me pasa de decir, hoy hay como, justamente, ¿no?, la juventud expresándose, y yo decía, pensar que hace muchos años la juventud no se podía expresar como también se expresa hoy, no sé, lo veo, tengo una nieta de 5 años, y cuando me hace planteos tan concretos, yo digo, yo antes llegaba a decir esto y mi mamá seguramente que dio un cachetazo, me daba vuelta los dientes, esto de, si yo le levanto la voz, decía, abuela, no me hables así, ¿eh? O no, o sea, marcándome las cosas que están muy bien y que tiene que ver justamente con procesos de lucha que se han venido dando, ¿no? Por supuesto que en todas las expresiones, en todas las voces siempre falta algo, ¿no? Creo que acá ya también lo hemos expuesto. Pero me pasaba lo mismo que la compañera. Yo, creo que hoy la juventud, bueno, esto, ¿no? El derecho a votar, que es muy valioso, como también muy valioso, por ejemplo, el otro día hablábamos, ¿no?, el derecho del voto migrante, por ejemplo. El otro día estuve en un encuentro con migrantes y también decía, bueno, ese derecho también nos costó un montón, no en su totalidad, porque no podemos votar a presidente, por ejemplo, pero bueno, es paso a paso, ¿no? Y yo decía, pero sin embargo, a pesar de ese derecho que se conquistó, la juventud fue muy cuestionada en este último tiempo, ¿no? La otra vez me crucé en una charla con la compañera Ofelia Fernández, por ejemplo, ¿no? Y ella decía, y sí, también la juventud hoy viene vive en un contexto muy complejo, donde no puede construir un futuro que tiene que ver con lo que plantea la compañera, ¿no? El futuro lo ve con la bicicletita, con la mochila. No sé, en nuestros barrios, por ejemplo, la juventud hoy encontrando como salida laboral la venta de drogas, ¿no? Y que tiene que ver mucho, no sé, pienso en la juventud de los barrios populares, que ya naces en un barrio popular y ya naces con una etiqueta y ya naces con un estigma, ¿no? Porque te ven con la visera o te ven con el camperón y ya sos el chorro. No sé, pienso en un pibe de la villa, ¿no? Que es mucho más compleja, incluso para conseguir un trabajo, ¿no? Hace poco, cuando pasó lo de Morena, se vio claramente cómo, ¿no?, los pibes, la juventud de los barrios populares siendo cuestionados o siempre poniéndolos como que son la cuna de la delincuencia. Entonces, que cuesta un montonazo romper con ese estigma, incluso desde adentro de nuestros barrios, ¿no? Pero que hacia afuera de la sociedad están con el dedo señalador todo el tiempo, ¿no? O el pibe que está dentro de las organizaciones, bueno, el pibe planero, no, algunos sectores políticos, bueno, no sé, Acuña diciendo, los pibes no van a la escuela porque están perdidos en los pasillos, ¿no? O la policía matando a nuestros pibes, golpeando a nuestros pibes. Y que cuando yo pienso en esa realidad que la vivo todos los días, porque vivo en un barrio popular, porque soy parte de esa realidad, que no me la cuentan en la tele o no me la cuentan quienes salen a hacer estadísticas, sino que la vivo constantemente, y porque la otra vez cuando pasó lo de Morena y que también la estigmatizaron y le dieron con un palo a Natalia Saracho,
La verdad que a mí me dolía un montonazo, porque a nosotras nos toca estar muchas veces de los dos lados, ¿no? De madres, donde tenemos pibes que a veces están atravesando problemas de consumo, madres que nos han matado a nuestros pibes, ¿no? Y que duele un montón cuando vos escuchás todo el tiempo, ¿no? Que los pibes pues, en los barrios, porque son chorros, porque son delincuentes, porque son vagos, porque no terminan la escuela. Y digo, a veces decimos, la juventud tiene que ser protagonista de esta transformación, pero o no les damos las herramientas o los estigmatizamos, ¿no? Y es muy doloroso. Entonces creo que ahí hay un montón también para hacer lo que planteaba la compañera, lo que decía Liliana, lo que planteamos todas, ¿no? Desde nuestro lugar, desde el sector popular, de madres, de abuelas, pero que también, por ejemplo, la otra vez cuando escuchaba a Milei y a Villarruel cuestionando la ESI, yo decía, ¿qué gente de M? Porque decía, la ESI ha permitido niñeces, infancias felices y infancias que se pueden expresar. Y yo lo veo en mi nieta y veo en las juventudes todos esos procesos y todas esas conquistas que han podido permitir que hoy los pibes y las pibas se puedan expresar, que puedan, no lo que decía la compañera, cuestionarse un montón de cosas y que antes no se veía y que son discusiones y debates que no se daban, y hoy los pibes, las pibas dan debates adentro de sus espacios, ¿no? Y que también nos enseñan todos los días, Porque yo la veo a mi nieta y veo a mi hijo y veo a la mamá de mi nieta dando debates que antes no se daban y cuestionándonos a nosotras y cuestionando incluso, no sé, mi mamá, que antes no veía ni siquiera, por ejemplo, los trabajos de cuidados como tales, sino, pero si no trabaja, si está, o sea, cuestionando, bueno, pero no trabaja, si está en su casa. Pará, o sea, esa piba o esas mujeres que están adentro de su casa cuidando al pibe están trabajando, pero sin embargo hoy, por ejemplo, yo lo veo en mi mamá, que antes naturalizaba muchas situaciones y que hoy ella misma se cuestiona, decir, no, sí, está trabajando, no, o sea, ahí hay algo que tiene que ver con las luchas, con las conquistas y que se vienen dando debates que antes no se daban y que tiene que ver mucho con todas esas luchas, pero que falta, por supuesto, muchísimo más y que tiene también lo que decía la compañera. Nosotras, desde la UTEP, venimos levantando nuestra agenda y la venimos planteando en todos los espacios donde podemos discutir, que son tierra, techo, trabajo, salud y educación, mínimamente como esos derechos básicos para que en algún momento digamos, bueno, esto es democracia, ¿no? Y que estamos caminando hacia ahí con propuestas claras, que cuesta un montonazo, por supuesto, instalarlas, pero que las venimos dando porque creo yo que lo que no se dice se invisibiliza muchísimo más. Y que justamente que hoy esta mesa representa esas voces, esa incomodidad incluso, ¿no? Porque vos decís, bueno, yo le escucho a la compañera y me da hasta decir, bueno, estoy hablando capaz hasta desde un privilegio y decir, bueno, pero desde esa incomodidad yo reconozco esa incomodidad y desde esa incomodidad cada uno de quienes estamos acá ha ido construyendo y planteando su voz y planteando su agenda, ¿no? Eso. Bien. Laki. Sí, yo miraba el video y no puedo también dejar de preguntarme y preguntar dónde están las voces de nuestras juventudes indígenas, marronas acá, que tenemos acá la representación de identidad marrón. Y mencionar esto de que esa es la realidad en la que vivimos, desigualdad, ¿no? Desigualdad, invisibilización, ¿no? Y también se me ocurría también trasladarme hacia las comunidades indígenas de Jujuy, de Salta, de Formosa, de Chaco. ¿Qué está pasando con las juventudes indígenas de las comunidades, ¿no? Porque lo que están viviendo con el modelo extractivista, con las fumigaciones, con la contaminación, con la falta de agua, con un montón de problemáticas que son históricas, ¿no? Reclamos históricos. ¿Dónde está nuestra descendencia, nuestras juventudes
que están viviendo asesinatos, están viviendo torturas, están viviendo... bueno, hablaba acá también sobre los asesinatos en las villas, ¿no? Gatillo fácil, que se lo caratula muchas veces por parte de la policía, el ataque por parte de la policía hacia las juventudes, ¿no? Pero también observar que esas juventudes son de pueblos indígenas en su mayoría, porque son familias que han sido forzosamente trasladadas de sus comunidades hacia los conurbanos, hacia las villas, ¿sí? Y al no haber una política de que refuerce la ley de preexistencia étnica, viven así, despojados, sin reconocer su historia, su cultura, ¿sí? Y bueno, me parece que era bueno aclarar eso, de que muchos de los que están en la villa o en el conurbano son de pueblos indígenas, ¿sí? Uh-huh. Y los que caen bajo la bala de la policía son jóvenes de pueblos indígenas, ¿no? Entonces pienso esta ausencia en este video que tiene que ver con eso también, con un genocidio. O sea, no es muy difícil de contextualizar lo que está pasando con las juventudes indígenas, porque hace poco hicimos un informe de Formosa, donde fue asesinado, primero fue desaparecido y luego se lo halló muerto. Obviamente que ahí hay un encubrimiento policial, porque obviamente que la familia pudieron obtener pruebas y denunciarlo, pero bueno, quedó en la nada. Un pibe joven. Onofre Torres es. La familia intentó luchar para que haya justicia, pero obviamente nadie los acompañó y quedó en la impunidad. Ellos trataron de buscar más información, datos de otros casos para demostrar que ahí hay una impunidad policial que está matando a las juventudes, ¿sí? Indígenas. Habían recabado 17 casos, contaron, ellos fueron por comunidad por comunidad, y llegaron a contar entre 14 y 17 casos de asesinados por la policía, jóvenes. Entonces, con ese dato quedó en la nada, porque no hubo apoyo ni siquiera de parte de Derechos Humanos, que en principio sí estuvo, pero después le soltaron la mano porque hay un abandono total. Y bueno, y pienso esto, ¿dónde están nuestras juventudes? Yo he conocido jóvenes en Jujuy con un posicionamiento político desde la perspectiva indígena tremenda. Pero, ¿dónde están esas voces expresándose? Hoy en el Tercer Malón también hay juventudes que se saben expresar muy bien y saben el problema, no son ignorantes de lo que está pasando en el país, ¿no? Y saben sí. Contarlo. También ahí retomo un poco de lo que venían diciendo, y también nos vamos quedando sin tiempo porque nos quedaríamos hablando un montón. De hecho, hablamos fuera de aire, seguimos conversando, es como está ahí girando el tema y abierta la conversación. Digo, hablamos del rol de los medios un poco, de las redes. Digo, también está en esa mirada adultocéntrica la ausencia de la juventud en la construcción de sentido mediática, porque hablamos mucho de los jóvenes y las jóvenes, pero no los escuchamos o las escuchamos. Digo, el video un poco era disparador para seguir conversando. Lamentablemente no tenemos mucho más tiempo, fuimos recorriendo un poco el eje y desbordando también ese eje, que me parece súper interesante. Tomo esto que decían de la juventud en relación a la exigencia también, como que a veces siento que le exigimos mucho, cómo empezar a también seguir poniéndole sentido a esos derechos conquistados como el voto joven. Es decir, bueno, no sirve, cómo seguir disputándolo y fortaleciéndolo. Digo, en esa democracia fallida que mencionaba Dina, también el amplio abanico de los progresismos, el campo nacional y popular, como que tiene desafíos para seguir como
conquistando derechos que son conquistados, pero que son frágiles en nuestras democracias y en nuestro país, así que me parece súper interesante todo lo que fueron diciendo. Eso, nos quedamos sin tiempo, la verdad que yo súper agradecida de escucharlas, de volver a tener como un espacio de conversación, que tampoco es tan común en estos tiempos, sentarse, charlar, escucharse, intercambiar, coincidir, no coincidir, así que agradecida en lo personal a ustedes por estar acá y obviamente a este proyecto Hacedores de Democracia que bueno, que nos invitó y nos convocó a estar aquí conversando un rato largo esta mañana. Gracias por el tiempo y por el lugar para el debate. Gracias vos, Flor, y a todas. Gracias. 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 Bueno, y agradecemos por supuesto también a la Casa de la Militancia, acá de Hijos Capital, porque estamos en este lugar, estamos en La Imposible, que funciona dentro de la Casa de la Militancia y nos cedió el espacio para grabar esta conversación. Les vamos a contar que esta charla va a quedar grabada en el canal de YouTube y en las redes del Espacio Memoria para que la vean cuando quieran. Y bueno, muchas gracias a todos y todas quienes hicieron posible esta transmisión. Mi nombre es Flor Alcaraz, que no me presentó al principio, pero me presento al final. A lo último me despido. Así que nada, gracias y espero que hayan disfrutado como disfruté yo de esta charla, de este debate, de esta conversación.